En La Habana, Cuba, señor Orlando Luis Pardo, bloguero cubano, ¿podríamos entonces hablar de una autocensura? ¿Quiénes están al mando de las emisoras, por ejemplo? ¿Quiénes pueden decidir cuáles son las pautas publicitarias, las canciones que escuchan los cubanos? Ellos mismos pudieron haber dicho, estos no se ponen, una vez vieron en medios declaraciones contrarias al régimen. No, yo no creo jamás en la autocensura desde el punto de vista institucional. Tal vez como creador un autor se autocensura, pero todas las emisoras están controladas por un oficial de la seguridad del Estado y al menos una persona que responde al Partido Comunista de Cuba y una persona que responde a los sindicatos nacionales, sea de la cultura, sea del género cultural que sea. O sea, hay funcionarios muy bien definidos que, llegado el caso, aunque parezca una cosa exagerada de mi parte, llegado el caso, alguno de esos funcionarios puede ser citado por el Comité Central del Partido para reprimirle o cuestionarle por qué transmitió a las 2 de la mañana determinada música. Porque también existe la figura laboral de la persona que escucha la emisora para evaluar los comentarios y la música que se va poniendo. O sea, no hay ninguna posibilidad de que sea autocensura. Es un mecanismo bien verticalista que se aplica a la música, se aplica a todos los medios masivos, televisión, cine, y se aplica a la literatura, por supuesto. Señor Jorge Luis Piloto, compositor musical cubano, usted que hizo canciones para Celia Cruz, por ejemplo, como Que le den candela, este tipo de canciones que refieren más a historias de amor, por ejemplo, historias de la vida cotidiana, podrían efectivamente, como usted nos lo contaba, volver a la radio cubana. Pero hablemos en particular de Celia Cruz, de la cantante cubana como tal, quien abandonó la isla un año después de que comenzara la revolución para dar esos primeros pasos en México y luego nunca más regresó a la isla. El cubano que ama la revolución, por ejemplo, pudo haberla interpretado como una traidora. El hecho de volver a escuchar canciones que son éxito mundial, ¿podrían generar un rechazo, cree usted? Un rechazo en el pueblo, Del dicen cubano. revolucionario cubano, sí. Bueno, yo honestamente creo que de revolucionarios cubanos quedarán nada más los 4 que están en el gobierno, porque esa aberración no creo que de verdad haya alguien que se la crea de corazón. Yo que viví allí no me lo puedo creer. Los muchachos que nunca vimos la libertad ni la conocimos, sabíamos que existía. Yo no creo que eso de verdad existan esos revolucionarios. Que pongan música mía, de Willy Chirino, de Celia Cruz, va a ser totalmente controlada, va a ser dosificada, ¿sabes? No va a ser algo libre, espontáneo de las emisoras de radio, como decía el señor de La Habana. Las emisoras de radio tienen un formato y una regla que seguir. Entonces yo no creo que el pueblo hoy en día, gracias a la tecnología, está conectado con Miami y oye las emisoras de Miami, la televisión de Miami, y conoce lo que está pasando en el mundo medianamente, no le digo que todos, pero hay una cierta información. Yo no creo que ningún revolucionario, entre paréntesis, se sienta ofendido por eso, yo no lo creo. Ahora, en Miami, señor Ramón Raúl Sánchez, ¿esto sería nuevo para los cubanos, escuchar a Gloria Estefan, a Willy Chirino, a Celia Cruz, o ya se venía escuchando de forma clandestina a través de CDs piratas en Cuba que muchos familiares podían llevarles desde Miami, por ejemplo? Bueno, sería nuevo escucharla a través de los medios oficiales, que son los únicos que existen en Cuba, pero como usted ha notado y habíamos hablado anteriormente, a través de la tecnología moderna, esta música circula a través de todo el país. Las personas a veces se reúnen en las casas para escuchar estos discos y en los últimos tiempos, aun cuando anteriormente la persona podría ser, o lo fue, de hecho, castigada, inclusive con cárcel, muchas personas ahora en los últimos tiempos inclusive la están usando en las fiestas. La pregunta mía es, ¿escucharemos nosotros, por ejemplo, en la radio cubana la canción Memorándum a un tirano o Ya viene llegando de Willy Chirino? Cuando eso suceda, cuando nosotros escuchemos eso, entonces podremos decir, hacer esta entrevista nuevamente y decir, sí, se está reconociendo a estos artistas. Y además de esto, lo otro que le sigue, lógicamente, se le permitirá a Willy Chirino o a Marisela Verena o a Gloria Estefan entrar en Cuba y hacer un concierto, como lo hacen libremente en cualquier otro país, hacerlo en su propio país y cantarle a la gente que tanto le gustaría escucharlo y que ellos, estoy seguro, muchos de ellos estarían dispuestos a hacerlo. Esta es la segunda pregunta, si levanta o no la censura. Pues
Pues tenemos justamente desde Tampa, Florida, también comunicación con Lisette Álvarez, es cantante y además esposa de la estrella cubana Willy Chirinos, este cantante de salsa cubana al cual ustedes han hecho referencia. La canción Ya viene llegando, habla de una dura realidad que se vivía en Cuba en ese tiempo. Señora Lisette Álvarez, ¿cómo recibe usted esta noticia de que puedan escucharse nuevamente las canciones de su esposo en la isla? Bueno, primeramente un saludo a todos ustedes, a los oyentes, les mando un abrazo. Fue una sorpresa increíble esto que ha pasado, ¿no? Me parece que es un poco absurdo bien que las noticias hayan dado tanta vuelta en el mundo y que sin embargo los abusos que pasan a diario no le dan tanta promoción y son tan ignorados. Eso de verdad me duele mucho. Pero bueno, siempre es bueno saber que se va a escuchar otra cosa y que va a haber una apertura. Vamos a ver hasta dónde llega. Ustedes tuvieron que viajar a Miami, donde se exiliaron de Cuba en 1960, cuando ascendió al poder gubernamental Fidel Castro en Cuba. ¿Han vuelto a pensar en regresar a la isla? ¿Esta noticia podría abrirle las puertas, por ejemplo, a muchos de los artistas que significan el exilio, la oposición cubana, a un retorno? Nosotros salimos de Cuba, mi esposo y yo, en el año 61, éramos unos niños y al principio de la revolución, el segundo año, ya nuestros padres tenían mucho miedo a la patria potestad, que adoctrinaban a los niños en las escuelas. Y salimos 14.000 niños solos sin nuestros padres. Fuimos a parar a orfelinatos, a hogares sustitutos, a instituciones, hasta que nuestros padres pudieran salir de Cuba. Yo soy hija de dos grandes estrellas cubanas que también fueron vetadas, Olga Chorenzi y Tony Álvarez. Y en realidad yo empecé a cantar en el programa de ellos en Cuba porque eran unas superestrellas de televisión, de la radio. Así que desde pequeña, que cuando salí vi toda la represión y todas las cosas que pasaron al principio, son cosas que a los niños no se le olvidan nunca, ¿no? Sí. Entonces, claro, siempre el sueño de volver está. La primera canción que yo escribí en mi vida fue una canción que se llama Ay, mi pueblo, nadie hace nada por ti. Señora Álvarez, sabemos que su esposo, justamente el cantante Willy Chirino, está grabando un disco en este momento, por eso no pudimos hablar con él. Sin embargo, queremos saber qué le dijo él cuando se enteró de esta noticia, qué le comentó sobre lo que podía pasar. Que sabemos que las personas que van a decidir qué se pone y no se pone son la gente de la radio, así que te imaginas el miedo que deben tener de empezar a programar los artistas prohibidos. O sea, que hay un rejuego ahí extraño, porque está a discreción de los discjockeys, de la gente que está en la radio, poner a los artistas, entre comillas, en la lista negra. Yo como cantante también, pues, a mis padres los borraron del mapa cuando se fueron de Cuba. A mí, pues, tampoco me tocaron. Mucha gente decía que yo era puertorriqueña porque viví en Puerto Rico mucho tiempo de mi vida. Entonces, pues, a veces me ponían una canción porque decían que yo era puertorriqueña. Pero también fui vetada. Y siempre el sueño es volver a Cuba. Te digo que el sueño es volver a Cuba, pero en mi caso yo no podría volver porque, digo, a menos que fuera libre Cuba, porque yo soy un poco, como decimos los cubanos, bocona y no creo que yo me pueda adaptar a pasarme aunque sea unos días ahí sin buscarme un problema. Sí, señora Álvarez, finalmente, si este punto de abrir la radio cubana también a las reformas que están haciendo parte del gobierno de Raúl Castro hiciera parte de un cambio para Cuba, ¿ustedes pueden incluso llegar a componer una canción alrededor de lo que está pasando en Cuba? ¿Para ustedes hay un verdadero cambio? Yo no creo que haya un verdadero cambio. Esto es una cosa, un rejuego, ya te digo, es algo que están haciendo por otros motivos y vamos a ver hasta dónde llega. Cambios serían pues abrir el internet para todo el mundo, darle libertad de expresión, dejar que la gente se exprese, sacar a los presos políticos, permitir a la gente viajar libremente, cosas que hace 50 y pico de años que no suceden. Queremos agradecerle mucho, señora Lisette Álvarez, cantante, esposa de la estrella cubana Willy Chirino, a usted, también a su esposo, por habernos atendido aquí en el programa La Noche.
Pues gracias a ustedes, un abrazo a todos. Con esto nos vamos a una primera pausa comercial en el programa La Noche. Nuestro tema de hoy, los que serían tímidos avances de la dictadura cubana hacia una democracia en la isla.